Muy buen día, saludos para todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Raúl Ruiz Temis y soy profesor en Unifroy de la certificación de especialidad en sexualidad y sus psicopatologías. Un poco para invitarlos a que se inscriban a esta oferta académica. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de la pedofilia desde el diagnóstico psicoanalítico y el diagnóstico psiquiátrico. Para ello nos valemos de dos obras: Psicoanálisis de los comportamientos sexuales violentos, que escribe el psicoanalista Claude Valier, y por supuesto el DSM-5, que, bueno, sabemos que está en tránsito al DSM-5-TR, pero lo ocuparemos como un elemento de referencia para que de esta manera podamos entender mucho mejor las aportaciones de la psiquiatría para esta psicopatología. Vamos a ver que la pedofilia es una perversión que actualmente se ha mostrado en múltiples latitudes. Ya no es propia solo de algunas clases sociales, de algunas preferencias, orientaciones, identidades sexuales, sino que tiene que ver ya con una especie de patología universalizada que se puede encontrar en este sentido en cualquier lugar del mundo. Eso no quiere decir que en todos lados, que en todo momento vayamos a estar en contacto con un sujeto perverso pedófilo, pero sí que puede presentarse, sobre todo si existen condiciones ambientales, sociodemográficas, políticas, familiares, que lo permitan. Claude Valier nos invita a pensar esta perversión como un libreto. Pensemos en una obra de teatro que está sostenida justamente a partir de un libreto que traza todas las escenas, todos los personajes, todos sus movimientos, y así como en una obra de teatro, el accionar perverso de estos sujetos van a obedecer a un proceder inmutable, una lógica compulsiva, es decir, que insiste y que se reproduce continuamente. En este accionar repetitivo y reiterado, se va a dar uno cuenta que ya son accionares ritualizados, que ya son procederes que han sido replicados varias veces. Y en este accionar, las víctimas, en este caso los niños y niñas, que son sujetos presa de estos hombres y mujeres perversos pedófilos, pues están desvitalizados, están inhumanizados, han sido cosificados, se les ha retirado la parte subjetiva y se les ha usado como un objeto, cosa, fetichizado para los fines perversos de estos sujetos pedófilos. Nos va a decir Claude Valier que todo el accionar del pedófilo se juega sobre una escena imaginaria, así como en los teatros podemos ver las puestas en escena sobre un templete, detrás de un telón. Así pasará con el mundo psíquico del sujeto perverso, que estará representando toda esa escena imaginada, toda esa fantasía, todo ese libreto construido a ultranza de la subjetividad infantil que se ve trastocada. Algo que va a permitir que estas fantasías, que estos actos, que estos procederes se pongan en acto, es que el sujeto puede tener acceso a sus objetos víctimas. Podremos encontrarlo en un contexto escolar, en un contexto de instrucción, de cuidado, de crianza, que por supuesto pone en riesgo la vida psíquica y física de los niños que desafortunadamente se ven embelesados por este libreto que pone en marcha el sujeto perverso pedófilo. Hay que aclarar que la pedofilia no es una orientación sexual. Las orientaciones sexuales tienen que ver con una sexualidad adulta,
una sexualidad ligada a la pulsión genital que busca el placer con otro adulto. Y por lo tanto, tendríamos que conceptualizar a la pedofilia como una complicación clínica donde las víctimas están sujetas a muchos actos de violencia, a transgresiones anatómicas, emocionales, psíquicas, físicas, que pueden generarles grandes dificultades del desarrollo si no son atendidas. Una cuestión importante es que mucho se cree que todo pedófilo tiene en su historia subjetiva personal, es decir, en su biografía, antecedentes de abuso sexual infantil. Y aun cuando ha existido cierta comorbilidad, no es un elemento que suficientemente represente una potencialidad. Es decir, no todas las personas que sufren un abuso sexual infantil se van a volcar en sujetos perversos pedófilos. Y no todos los sujetos perversos pedófilos habrán tenido en su biografía un antecedente de abuso sexual infantil. Las causas, las etiologías y por supuesto algunas explicaciones al respecto las encontrarán en la certificación. ¿Qué características vamos a poder nombrar acerca de la pedofilia? De entrada, el acto pedofílico será antes que nada un acto de agresión, pero de agresión violenta. Y aquí quiero hacer la distinción. La agresión, como clínicamente la podemos identificar, sobre todo desde las propuestas de Otto Kemper, es una manifestación pulsional no atemperada, no mediada por los mecanismos de la represión, o al menos no lo suficientemente sublimada al manifestarse, pero que puede servir también como componente adaptativo bajo determinadas circunstancias sociales, políticas, familiares, circunstanciales, etcétera. La violencia, por lo tanto, va a tener una diferenciación importante porque ya incluye un componente volitivo. Como mencionábamos, ya está tramada, ya está pensada, está mediatizada. Lo podríamos nombrar con algunos términos coloquiales. Incluye alevosía y ventaja. Y entonces vamos a tener muy habitualmente a los sujetos pedófilos relacionados con una pareja adulta tendiente a una sexualidad heterosexual, pero de calidad relativa. Es decir, ese otro objeto que puede ser varón o mujer según sea el sujeto pedófilo, que va a estar como pareja, como concubino o concubina, como cónyuge, como esposo o esposa, será más bien una fachada que permite encubrir los accionares y puestos en acto violentos de este sujeto perverso pedófilo hacia los niños. Esta fachada será justamente aquello que impida sospechar que puede estar acometiendo uno de estos actos. ¿Por qué se dice que es de calidad relativa? Porque definitivamente no sirve para lograr el placer sexual y por eso va en búsqueda de un goce, tergiversando el por qué no está a lo mejor en determinadas horas en su trabajo, en casa, tergiversando las relatorías que puede dar acerca de por qué decide estar tanto tiempo con algunos sectores poblacionales infantiles. Y muy frecuentemente en este lenguaje estaremos entendiendo, estaremos escuchando, estaremos captando cómo existen frases, cómo existen discursos que nos ponen en evidencia este accionar, esta búsqueda de que el sujeto puede estar cerca de los niños. Habitualmente dirán, yo los amo, yo deseo su bien, para mí son todo lo bueno, todo lo maravilloso, son excelentes,
es la parte más bonita que puede existir, son las cosas más bellas, pero si ya deparamos en estos adjetivos calificativos que usan para nombrar a los niños, podemos escuchar cierto dejo de idealización patológica que ya nos acercan a pensar si no los están deshumanizando, desvitalizando a través de esta sobreinvestidura de elementos buenos desplazados o proyectados en ellos. Será también muy común que utilicen un lenguaje ambiguo que puede traer aparejadas contractitudes agresivas. Es decir, siempre tendrán algún plan, alguna escapatoria, algún medio por el cual desvincularse de una situación que pueda poner en evidencia su acción pedofílica, su acto pedófilo. El esquema más común que tenemos para ver a estos sujetos, pues es el hombre que regala dulces al niño, pero también podemos ver a esos, vamos a nombrarlo, docentes, profesores, que prometen alguna guía, alguna clase, alguna asesoría, alguna tutoría gratuita a niños pequeños o niñas pequeñas, o a esos instructores que primordialmente puedan estar, supongamos, enseñando alguna actividad deportiva, cultural, y que tienen pues la proximidad para ganarse su confianza a partir del embelezamiento y la seducción perversa. Claude Valier nos va a decir que respecto a la atención clínica vamos a tener múltiples dificultades para atender a sujetos pedófilos, justamente porque lo único que les interesa en la vida es estar en relación con los niños, en búsqueda de poner en acto este libreto perverso que han escenificado varias veces. Podemos encontrar sujetos pedófilos sin violencias corporales ni coacciones que se van a estar apoyando en seducciones narcisísticas que resultarán terriblemente destructivas para los niños, ¿no? Y evidentemente eso avasalla su subjetividad infantil, avasalla su conformación estructural, anímica, emocional, afectiva, y algo que encuentra Claude Valier es que el sujeto pedófilo se va a interesar en los niños primordialmente en virtud de sus caracteres femeninos o asociados al constructo de la feminidad, como por ejemplo los cachetes sonrojados, el cabello altamente rizado o bien súper lacio, que dé una imagen muy tierna, a lo mejor que tenga ciertas facciones regordetas o rechonchas, como puede ser a nivel de cachetes, a nivel de brazos, a nivel de las piernas, de las manos, que tengan una voz suave. Y eso, evidentemente, para Valier, pone al sujeto perverso pedófilo como un único actor de la escena primaria altamente distorsionada, porque al mismo tiempo se concibe a sí mismo como una madre incestuosa, un padre sexualmente desviado y un niño rey todopoderoso. Y entonces, al posicionarse en estas fantasías que cumplen todos los roles de la escena primaria, se vuelve capaz de elevar su accionar pedofílico a un sistema de vida que le ayude a justificar su proceder a ojos de los demás, manteniéndose completamente lejano a todo sentimiento de culpa. Evidentemente, en esta perversión sexual, las pulsiones están al servicio de la violencia, como ya mencionamos, y será muy difícil que por sí mismos lleguen a trabajar clínicamente este padecimiento, esta psicopatología, principalmente porque no resulta un componente egodistónico para sí mismos. Claude Valier pudo estudiar el caso de varios pacientes en ámbitos carcelarios. ¿Por qué? Porque fue ahí donde pudo encontrar a los pacientes
que en ese momento eran reos también. Así que, pues son cuestiones clínicas muy complejas que nos ayudan a entender psicoanalíticamente el proceder de estos sujetos. Desde la psiquiatría, el panorama es mucho más descriptivo. Como ustedes sabrán, la psiquiatría primordialmente ha venido imperando mediante el DSM y la CIE. La CIE 10 está transitando a la CIE 11, que de hecho ya está traducida al español, y solo falta que los miembros, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud determinen la aplicabilidad para usarla en sus respectivas instituciones de salud pública, mientras que el DSM-5 está transitando al DSM-5-TR de la mano de la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Entonces, pues aún con todo vamos a usar los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el que aún está vigente con esta salvedad que acabo de mencionar. El DSM-5 nos dice que hay tres criterios diagnósticos que deben cumplirse para que una persona pueda ser diagnosticada con pedofilia. Uno, que durante un periodo de al menos 6 meses exista excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos manifiestos ya que impliquen la actividad sexual con uno o más niños prepúberes. Recordemos que a nivel de desarrollo, la pubertad está trazada alrededor de los 11, 12 años. Entonces, los menores a esa edad, aquí manejan el intervalo de 13, pues serán los objetos víctima, como lo entendería el psicoanálisis, o los niños prepúberes, como lo nombraría el DCM. Criterio número 2, el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. Es decir, afectan su trabajo, su convivencia familiar, sus estudios profesionales, su desarrollo académico, y definitivamente, aun cuando no se hayan cumplido, está la latencia de llegarse a cumplir, sobre todo si consideramos que pueda tener el acceso a estas poblaciones infantiles. Y número 3, el individuo tiene como mínimo 16 años, es decir, se puede aplicar este diagnóstico a adolescentes que ya van en tránsito a la adultez legal y es al menos 5 años mayor que el niño o los niños mencionados en el criterio A. Es decir, que si el sujeto tiene 16 años y su víctima tiene 10, 11, sí aplica este diagnóstico, pero nos deja una nota el DSM importante: no incluir a un individuo que al final de la adolescencia puede mantener relaciones sexuales continuas con otro individuo de 12 o 13 años, ¿no? Es decir, si es un sujeto que va a cumplir, supongamos, 16 y mantiene una relación sexual con alguien que tiene 15, pues muy probablemente son sujetos adolescentes que conviven en la misma prepa, en el mismo círculo de amigos y están explorando su identidad sexual, están explorando su actividad genital, coital o algunas otras prácticas y por lo tanto no encaja porque no hay una simetría. Ese es otro elemento que psicoanalíticamente también se llega a mencionar. Tiene que percibirse esta asimetría tanto por parte de la víctima como por parte del victimario, porque es a partir de este elemento asimétrico que el victimario va a poder seducir a su potencial víctima para poder acometer el acto pedofílico. Aplica, por ejemplo, si ya tenemos a un adolescente de 17 años y a un prepúber de 11 o de 12, porque al final, pues no existe un contacto en la preparatoria, como en el ejemplo anterior. Ahí sí estamos hablando de que muy probablemente el sujeto de 17
estuvo buscando, estuvo tramando cómo acercarse a alguien de 12, que muy probablemente o va saliendo de la primaria o está transitando su primer año de secundaria, ¿no? A nivel académico, esa sería la oscilación de las edades. Y nos marcan tres especificadores importantes. El primero, que hay que identificar si es un tipo exclusivo, es decir, meramente hay atracción sexual por los niños y niñas, o bien si no es exclusivo. Y como mencionábamos, puede haber una pareja que funciona como fachada para este acto perverso. Entonces, se tiene que hacer esa especificación. También se tiene que hacer como segunda especificación si existe una atracción sexual por el sexo masculino, por el sexo femenino o por ambos sexos, porque a partir de ello, pues también algunas instituciones de atención médica psiquiátrica podrán hacer valoraciones distintas e intervenciones diferenciadas. Y por último, el tercer especificador es si este sujeto perverso pedófilo se limita al incesto, es decir, si pasa con algún miembro infantil prepúber de su grupo familiar, un sobrino, un hermano, una ahijada, una prima, una bueno, cualquier otra relación de parentesco que se tenga justamente en esta simetría, que cumpla los criterios de edad y, por supuesto, eh, pues asimétricos, como los veníamos mencionando. El DCM nos dice también que tenemos que prestar atención particular a la comorbilidad, es decir, con qué otros cuadros psicopatológicos se llega a presentar la pedofilia. Según el DCM-5, que insisto ya está en tránsito, estas estadísticas pueden modificarse, encontraban cierta dominancia de la pedofilia comorbidamente con los trastornos por consumo de sustancias, principalmente por el efecto inhibidor que causan algunos productos químicos, productos farmacológicos, productos naturales y que evidentemente potencializan la aparición de estas conductas pedofílicas. También se asoció a trastornos depresivos y trastornos bipolares, primordialmente en este segundo caso en las fases de manía o en los episodios maníacos. Puede llegarse a presentar también en comorbilidad con trastornos de ansiedad, justamente si existe algún elemento generalizado, o bien en los trastornos de la personalidad antisocial, que como sabemos pertenecen también a uno de los cuadros más graves del espectro no psicótico del clúster que maneja actualmente el DCM-5. Y por supuesto también se puede llegar a presentar en comorbilidad con otros trastornos parafílicos, el voyeurismo, el exhibicionismo, el froteurismo, ¿no? Y entonces, pues ahí tendríamos que hacer el diagnóstico de todos aquellos otros elementos que comorbidamente puedan estar relacionados con la pedofilia. Ahora, también el DCM nos dice, hay que tener cuidado porque se requiere un diagnóstico diferencial, principalmente con tres patologías. El trastorno de la personalidad antisocial, para detectar si no es más bien un evento aislado que sucedió de abuso sexual infantil derivado de una crisis dentro de sujetos con una personalidad pues altamente desestructurada como esta, si no se presenta también como un evento aislado dentro del trastorno por consumo de alcohol y o de otras sustancias, o bien si no se presentan como preocupaciones o ideas egodistónicas o incluso egosintónicas del trastorno obsesivo compulsivo. Será importante entonces tener una valoración completa, un trabajo interdisciplinario si nos dedicamos a la clínica psicoanalítica, porque ahí donde pudiéramos sospechar de un sujeto paciente perverso pedófilo, tendríamos que pues solicitar también
el apoyo de otras disciplinas como la psiquiatría, como la psicopedagogía, como la psicología, según sea el grupo etario al que pertenezca el paciente y pues la valoración de aquellas intervenciones que puedan ser útiles para tratar este tipo de problemáticas. Como ya lo sabemos, cada disciplina PSI tendrá sus respectivos medios, por ejemplo, la psiquiatría muy probablemente se valdrá de los fármacos, los psicoanalistas nos valdremos mucho más del análisis, de las intervenciones verbales, las interpretaciones, las construcciones y o algunas estrategias directivas, sobre todo si aplicamos alguna psicoterapia de expresión o de apoyo, como podría manejarlo Kember, o bien si estamos dentro de algún contexto institucional, como era el caso de Claude Valier. Y los psicólogos, pues quizá estarían mucho más cercanos a establecer estrategias de readaptación social, de modificación conductual, de tensión de pensamiento, alguna reelaboración cognitiva, entre algunas otras estrategias que se puedan implementar como útiles según el caso por caso. ¿Vale? Como tal, pues ahí termina este tema que quiero compartir brevemente con ustedes. Como les mencionaba, en la certificación lo profundizamos muchísimo más. Tienen material de lectura, tienen, por supuesto, algunas referencias que puedo hacerles para que vean películas, puedan ver algunos textos, pueden enriquecer la lectura. Aquí están las referencias que ocupé para este breve video, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de CM5 y el Psicoanálisis de los Comportamientos Sexuales Violentos de Claude Bayer. La invitación para la certificación en sexualidad y sus psicopatologías continúa abierta. Comenzamos el 7 de junio. Estaremos todos los viernes con pues clases grabadas para ustedes, material de consulta y aproximadamente cada 15 días tendremos una asesoría en vivo que enriquece el diálogo, la participación y, por supuesto, la profundización respecto a los saberes, experiencias y pues quizá alguna exposición de casos que puedan ustedes aportar al estudio grupal. Recuerden ustedes que es completamente en línea la oferta académica, entonces se encuentren donde se encuentren, ya sea en México o en algún contexto internacional, pueden inscribirse, pero las horas de las asesorías virtuales son con base al centro de México, es decir, la zona horaria de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey y por supuesto el trabajo colaborativo es continuo. Usamos la plataforma Classroom y dentro de la especialidad, pues vamos a revisar varios temas adicionales a los comportamientos sexuales violentos, como es la psicopatología pasional, la psicopatología amorosa, algunos principios de teoría vincular para explicar los trastornos de la sexualidad y, por supuesto, aportaciones desde la clínica individual para entender la construcción de las identidades sexuales diversas. No solamente nos quedamos con la heterosexualidad, también hablamos de bisexualidad, transexualidad, la sexualidad femenina, la sexualidad masculina, sus efectos y sus estragos. Así que la invitación pues es ampliamente recomendable si ustedes quieren profundizar en estos temas. Me dará gusto encontrarlos en el aula virtual de estudios y próximamente estarán viendo los videos de la generación actual que está por egresar y que también buscan compartir con ustedes un poco de los conocimientos que han venido adquiriendo y cómo los han podido aplicar para la explicación de la teoría de algunas producciones como pueden ser películas, libros, etcétera. Por ahora es todo de mi parte, agradezco mucho su atención. Se despide Raúl Ruiz Temis con el gusto de verlos próximamente en clases virtuales. Que estén muy bien y hasta la próxima.